Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Les saluda el profesor Luis David Mitmasulca. Vamos a iniciar nuestras clases virtuales, ¿ya? Del curso de literatura con el tema Introducción a la literatura. A ver, ustedes me dirán, profesor, pero ¿por qué estamos tocando temas de literatura? Bueno, nosotros ya hemos tocado los temas más importantes en lo que corresponde al lenguaje. ¿Ya? Ahora, en los meses que quedan, vamos a trabajar temas de literatura, que también es muy importante. Ustedes recién están iniciando al nivel secundario y es necesario que tengan conocimientos sobre literatura, ¿ya? Entonces vamos a trabajar dentro de la hora del lenguaje temas de literatura, ¿ya? Entonces, empezamos, ¿ok? Muy bien. A ver, ¿qué es la literatura? ¿Ya? La literatura es un arte en sí, ya es un arte. Vamos a leer la definición que tenemos hoy, que entendemos por literatura. A ver, la palabra literatura deriva del latín litera, ¿ajá? Del latín litera, que significa letra o lo escrito. Por su etimología, la literatura está ligada a la cultura como manifestación de belleza, ¿ya? A través de la palabra escrita. Entonces, ¿qué es la literatura? La literatura es un arte que está ligada básicamente a la cultura. Y la cultura, obviamente, es una manifestación de belleza, ¿no? Costumbres. Muy bien. Sin embargo, no podemos dejar, te dice, fuera a la literatura de transmisión oral. ¿Ya? Es muy importante que no debemos dejar fuera la literatura de transmisión oral, que es la primera manifestación literaria conocida siguiendo a Aristóteles. La literatura es un arte, el arte de la palabra. Por lo tanto, tiene una finalidad estética. Muy bien, es decir, la primera manifestación de la literatura ha sido a través de la oralidad, ¿ya? Es decir, los cuentos orales, los relatos orales, ¿no? Los mitos, también eso es literatura, ¿ya? La literatura no solamente es palabra escrita, sino también es oralidad, ¿ya? Es oralidad. Entonces, al, ¿quién es este personaje? Aristóteles es uno de los filósofos griegos que comenzaron a teorizar los primeros conocimientos sobre la literatura, ¿ya? Aristóteles escribió una obra literaria, ¿ya? Una obra muy importante que se llama, acá está, La Poética, ¿no? La Poética de Aristóteles. En esta obra, él lo que va a determinar va a comenzar a hacer estudios sobre la literatura, va a comenzar a definir los primeros conceptos de la literatura, ¿no? La primera clasificación de las obras, ¿no? Cómo deben clasificarse las obras, ¿no? A ver, vamos a leer lo que tenemos acá en la pantalla. Te dice, la poética de Aristóteles es el primer texto teórico importante en el que se trata de definir el arte de la escritura, ¿no? Que vendría a ser la literatura. A comienzos del siglo XX, escuchen bien, a comienzos del siglo XX, el formalismo es una corriente literaria, ¿no? Es una corriente literaria. Se interesa por el fenómeno literario e indica que hace que un texto sea literario. O sea, ¿qué hace que un texto sea literario? ¿Quién fue ese? Roman Jacobson. Roman Jacobson ya es uno de los, como su misma palabra lo dice acá, literatos, ¿no? Uno de los investigadores, ¿no? Intelectuales de nacionalidad rusa que plantearon los primeros conocimientos también sobre la literatura, pero ellos te decían, ¿qué hace que un texto sea literario? ¿Qué cosa dijo? Acá está la definición, dice, planteó que la literatura tiene particulares en su forma, ¿ya? Tiene particularidades en la forma, que la hacen diferente a otros discursos. Una
que llamó función poética. ¿Ya? ¿Qué hace al lenguaje llamar la atención sobre sí mismo? Es decir, cuando tú escribes un texto o cuando lees un texto, te das cuenta de que las personas eh, interpretan belleza en ese texto, ¿no? Cuando tú escribes un texto, estás leyendo algún texto, tú interpretas belleza, o las personas no solamente se expresan de manera literal, sino también usan bastantes connotaciones. Esa connotación vendría a ser la función poética. ¿Quién descubrió eso? Roman Jacobson, ¿ya? Roman Hobson descubrió que dentro de un texto, lo que hace que el texto sea bello, sea hermoso, es la función poética. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿quién es Jacobson? ¿Ya? Roman Jacobson es él. ¿Ya? Él, acá tenemos a Roman Jacobson. Muy bien. A ver, acá te dice, ¿existe un lenguaje literario? Claro que sí, existe un lenguaje literario, ¿ya? A ver, las obras literarias presentan un uso especial del lenguaje, al que podemos llamar lenguaje literario. Es un procedimiento del cual hacen uso los autores para embellecer y dar originalidad a sus textos. ¿Ya? Es decir, cuando tú intentas embellecer un mensaje, un texto, tratas de hacerlo hermoso, eso es un lenguaje literario. Cuando tú escribes una carta, ¿no? Tratas de escribir un cuento y lo que buscas o un poema, lo que tú estás buscando es embellecer esas palabras que tú tienes. Eso, esa intención es un lenguaje literario. ¿Ya? Muy bien. A ver, dentro del lenguaje literario deben ustedes saber diferenciar dos cosas. Uno que es denotación y otro que es connotación. ¿Ya? Vamos a entender primero qué es la denotación. La denotación, dice, es el significado de una palabra fuera de cualquier contexto. ¿Ya? Es el significado literal de una palabra tal como se presenta en el diccionario. ¿Ya? La denotación es el significado literal de la palabra. ¿Ya? Significado literal de la palabra. ¿Qué es una connotación? Connotación, te dice acá. Es una manera de inferir sentido de las palabras o mensajes. Le incorpora significados subjetivos a la denotación. El intérprete añade una significación nueva al signo. La connotación es el lenguaje literario. ¿Ya? Es hablar, por ejemplo, en un sentido figurado. Eso es la connotación. Más adelante vamos a ver sus diferencias. Por ejemplo, acá tenemos el lenguaje connotativo, que es un lenguaje literario, ¿ya? Y tenemos el lenguaje denotativo. ¿Ya? Tenemos un lenguaje connotativo y tenemos un lenguaje denotativo. En el lenguaje connotativo te dice predominio de la función expresiva del lenguaje. Es decir, que el emisor va a buscar expresar sus emociones, ¿ya? En el denotativo, por ejemplo, hay un predominio de la función representativa, es decir, no va a buscar expresar sus emociones, simplemente lo que va a querer es informar, nada más. A ver, acá que tenemos otra característica, otra diferencia. Tenemos procedencia de la función poética del lenguaje a favor de la expresión bella y sugerente. Como te decía, el lenguaje connotativo busca que el texto sea hermoso, un poema, por ejemplo, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Eso, por ejemplo, es un verso. Eso es lenguaje connotativo. A ver, lenguaje denotativo. La información se presenta de manera concisa.
Se evitan los adornos y calificativos. Es simplemente preciso. Su finalidad es comunicar e informar en el lenguaje denotativo. A ver, en el lenguaje connotativo te dice, uso de un lenguaje connotativo en el que las palabras se encargan de significados subjetivos. ¿Qué quiere decir significados subjetivos? Es decir, son significados que buscan no la parte objetiva, no la parte real, sino la fantasía, la imaginación, ¿ya? En el lenguaje denotativo dice, uso de un lenguaje denotativo que expresa lo que desea decir de manera eficaz y exacta, ¿ya? No busca la fantasía, busca la realidad, ¿ya? Muy bien, acá tenemos ya la diferencia de estos dos tipos de lenguaje connotativo y lenguaje denotativo. Muy bien, elementos de la comunicación. Es muy importante entender los elementos de la comunicación. En un elemento de la comunicación, ¿quiénes están presentes? Está presente el contexto, está presente el emisor, el receptor, hay un código, hay un canal, hay un mensaje, ¿ya? Es muy importante saber esto, ¿ya? En una comunicación literaria, en un texto, también se presentan estos elementos, ¿ya? De la comunicación. Ya, esto ustedes ya saben, quién es el emisor, quién es el receptor, quién es el código, quién es el canal, quién es el contexto, quién es el mensaje, eso ustedes ya lo saben, ¿ya? No voy a repasar eso. A ver, lo que está acá, ¿qué tengo acá? Elementos de la comunicación literaria. A ver, la comunicación literaria tiene elementos y hay tres elementos básicos, ¿ya? De la comunicación literaria, que es el emisor, el receptor y el mensaje. ¿Ya? El mensaje. El mensaje que quiere decir lo que va en el contenido que se está transformando, o sea, que se está informando, que se está comunicando. ¿Ya? Muy bien. A ver, el texto literario se focaliza en lo formal. ¿Ya? Es decir, que no solo es importante comunicar un contenido, sino también la forma en que lo comunicamos. Qué palabras usamos, cómo las ordenamos, cómo suenan y qué recursos usamos para expresar el contenido. ¿Ya? Con esto te quiero decir de que el lenguaje literario lo que busca es expresar emociones, ¿ya? En el lenguaje literario, en un texto literario, no solamente lo que se busca es informar, sino también tienes que darte cuenta de cómo suenan las palabras, la rima, la entonación, el ritmo, ¿no? Eso también toma en cuenta mucho el lenguaje literario, ¿ya? Eso toma en cuenta el lenguaje literario, ¿ya? Muy bien. A ver, ahora, en su separata hay ejercicios, obviamente, ¿ya? Y te voy a explicar cómo desarrollar estos ejercicios. En el primer ejercicio tienes preguntas sueltas. Dice, ¿qué planteó Roman Jacobson? ¿Qué planteó él? Entonces ahí ustedes responderán. ¿Qué significa etimológicamente litera? Bueno, eso sí, esa información está. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación literaria? Ahí tenemos tres, ¿no? Elementos de la comunicación literaria, ¿ya? Emisor, receptor y el mensaje. 4. Indica las diferencias entre el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo. A eso lo tienes ahí en el cuadro. Vas a hacer alguna diferenciación. Buscando con tus propias palabras solamente, ¿no? Vas a escribir con tus... O sea, no lo vas a copiar igualito, ¿no? Trata de resumirlo o entender qué es lo que quiere decir y lo escribes. El siguiente ejercicio es para marcar la respuesta correcta. Es decir, son preguntas con alternativas. Litera significa, ¿qué significa litera? Entonces tú pondrás letra, lenguaje, vocal, oral, diccionario. ¿Qué significa litera? La finalidad de la literatura es, ¿cuál es su finalidad de la literatura? Es la psicología, es revolucionar política, estética, que obviamente la literatura, su finalidad es estética, es embellecer, ¿no? Es muy importante. Muy bien. Este ejercicio es donde tú tienes que relacionar. Por ejemplo, Aristóteles, ¿con cuál lo relacionarías? ¿No?
Por ejemplo, el lenguaje literario, ¿con cuál lo relacionaría? Jacobson, connotativo, denotativo, ¿ya? ¿Con cuál lo vas relacionando? ¿Ya? Muy bien, chicos. Eso es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿ya? Ahora, si tuvieran algunos conceptos para poder aclararlos, me avisan y yo los apoyo. Que tengan muy buen día. Cuídense.